que la mayoría de las personas maneja, que se ve en los establecimientos educacionales, pero que de algún modo hace que las personas que nos sentimos o sentimos esa conexión con estos seres fantásticos, vibremos con ellos y nos dediquemos también a leer, a investigar y a buscar mitología en nuestro propio territorio. Sin embargo, hay una mitología universal, ¿no? Hay una mitología que nos llega desde otros países, desde otras culturas y que nosotros vamos asimilando poco a poco. Claro, podemos decir que son mitologías fundacionales, que son las que empiezan el mito. Podemos pasar por la mitología griega, la mitología escandinava, la mitología celta que nos llega mucho, la mitología española propia que se traslada después al territorio acá en Chile y que termina siendo la que conocemos a día de hoy, esta mezcla muchas veces con el otro lado de la cordillera, con parte de Latinoamérica. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la historia de La Llorona, por ejemplo? Sí, la Llorona es tal vez uno de los seres mitológicos más exportados, creo yo, desde México, ¿no? Desde ahí parece que está el origen de esta mujer que llora por las noches buscando a sus hijos que, de alguna manera, ella misma habría asesinado, ¿no? Por despecho. ¡Ay, mis hijos! Hace tiempo atrás estuvo muy sonado acá en Chile el tema de La Llorona. Igual se decía que se escuchaba por las calles acá en ciertas regiones del norte, por acá por el sur. Y yo creo que es un mito que se transmutó tan bien a la idiosincrasia latinoamericana que ahora ya es parte propia de cada mitología del país, tiene su propia Llorona. Incluso podría atreverme a decir que cada ciudad tiene su propio mito de La Llorona. Sí, hay algunos mitos que también son similares a la Llorona, como la Condenada en Chiloé, la Lola también un poco en el norte, en la zona minera, que son mujeres que también, así como en todo orden de cosas, están menos presentes que los hombres, ¿no? O que el género masculino, el género femenino, está siempre en desmedro y en este caso la Llorona viene a ser uno de los mitos fundamentales, fundacionales en toda Latinoamérica y como dices tú, está presente en todos los países latinoamericanos y probablemente ya haya trascendido también hasta Europa, ¿no? Sí, con el estreno de ciertas películas, Hollywood la usó bastante en el último tiempo. Hay como 3 o 4 películas que salieron el mismo año. Ahí notita aparte, Hollywood siempre se está leyendo los guiones entre ellos y tratan de sacar la película lo más pronto posible para ganarle a la otra empresa que está haciendo este tipo de misma temática cinematográfica. Así que el mito de La Llorona no solamente está aquí en Latinoamérica, sino que a través del cine, como muchos otros mitos, se ha transportado también a Europa, que también nos exportó algunas otras cosas. Yo recuerdo que cuando chico el mito de La Llorona era uno de los que más se comentaban, tal vez, y yo siento, ¿no? Esta es una tesis bastante particular que tiene que ver con el Chavo del Ocho. En el Chavo del Ocho se hacía presente La Llorona generalmente en la vecindad, pero yo recuerdo otro mito que siempre nos provocó mucho miedo en la infancia y que creo se ha ido perdiendo con el tiempo, que es el viejo del saco. Sí, usted lo iba a nombrar, me parecía que iba para allá así el viejo del saco. Tengo una anécdota con el viejo del saco, te la cuento. Cuando nosotros vivíamos en un sector que se llama Calcufilo, acá en La Unión, había una persona que vivía en situación de calle. ¿Ya? Pero él se dedicaba a recoger las latas que encontraba por la calle y vivía muy cerca de un pozo de lastre que quedaba al lado de la línea del tren. Y nosotros, como niños en ese tiempo, le teníamos mucho miedo. No, lo veíamos pasar por la línea del tren y le decíamos el come basura. Todos lo conocían por ese nombre, así que no era que solamente nosotros le dijéramos el come basura. Y tenía su casa cerca del pozo de lastre. Y todos los adultos fomentaban el hecho de que nosotros le tuviéramos miedo. Claro. Nos decían que no visitáramos el lugar porque esa era la casa del come basura, que te podía llevar, no sé, habían otros, porque él recorría prácticamente toda la ciudad recogiendo cosas. En el Maitén, sobre todo, igual se hablaba del come basura, que como viajaba por la línea del tren, entonces los niños lo veían y también arrancaban mucho. Y siempre andaba con un saco de nylon de esos grandes de 40 kilos que solía venir concentrado en ese tiempo y se paseaba por la línea del tren. Y una vez nosotros fuimos a verle su casa y estaba llena de basura, era un acumulador compulsivo.
Entonces tenía todo muy ordenadito dentro de su, como dijo Shrek, su cuchitril. Claro. Pero estábamos ahí nosotros y él aparece y nos queda mirando. Y fue así como si hubiéramos visto al cuco, al chupacabra, Claro. así. Corrimos y después no lo molestamos más. Después supimos que había fallecido y que él había tenido un problema de carácter cognitivo y por eso tenía esas costumbres. Pero durante nuestra infancia nos marcó mucho el hecho de que estuviera ese personaje ahí y viviera tan cerquita de nosotros. En Paquipulli, igual en mi infancia, había también un viejo del saco que era bolas de toro, le llamaban también. Y tenía características similares a las que tú mencionas. Y él siempre estaba muy con este bronceado de cantina, barbón, una tremenda barba, y también andaba con un saco y no se comunicaba con nadie, todo el mundo le tenía miedo. Nosotros nunca fuimos tan audaces como para ir a ver dónde vivía, ¿no? Pero también los adultos fomentaban que ese era el viejo del saco. Y en esta conversación que tú estabas desarrollando, mencionaste dos mitos más, po, que son súper importantes, que tal vez no prendió tanto en Chile, pero que sí es muy gringo, el cuco, ¿no? O el coco. Claro, el coco, el boogeyman. Sí, po. Y de hecho yo el otro día estaba leyendo de dónde venía esto del cuco, ¿no? De dónde venía este nombre tan particular que se oculta en el armario, que aparece en las noches o está debajo de la cama. Es en una isla en la que también quedan unos navegantes que naufragan y ven el coco, ¿no? El fruto de estas las palmeras. Y que después se llaman cocoteros también. Claro. Y lo ven y dicen esto es como el cuco, ¿no? Esto es como el coco, y de ahí que quedan bautizados con ese nombre las frutas de estas palmeras, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Ese De ahí viene- buen, de ahí buen viene el dato se mandó Un ahí dato Don freak, Aldo. un dato freak. No, si somos ñoños hasta los huesos, así que no hay nada que hacer ahí. Bueno, el tema del coco, del boogeyman, muta también con el Sadman, que era el arenero, y el coco era como el de las pesadillas. Claro. Y de ahí extraigo mi nombre con el que uso en redes sociales, que es Schwarzerman, que sería como el coco alemán, en alemán. También estaba Bayaga, que es de los rusos, que era una bruja que secuestraba niños, que también hace referencia a este cuento muy famoso de Hansel y Gretel. Ahí Sí. también aparece, hay una conjunción de cosas ahí y podríamos despegarnos derechamente con eso. Pensaba en el hombre de arena del Eta Hoffman, que también ahí está como Claro, es el Sadman, Sí, pues, el Sadman que alemán. te lleva a los sueños. Y bueno, el Sadman es como el que te lleva a los sueños buenos. O sea, al depositarte esta arena Y como Morfeo. el tema de Metallica, que también hace alusión en el Enter Sandman, Claro, que hace alusión al arenero, ¿no? que lo También. dejas entrar. Sí. Claro, es un poco más oscuro porque es metálica. Sí, pues, pero va como en ese mismo sentido. Y el otro que nombré fue el Chupacabra. el chupacabra. Que también acá en Chile, en la década de los 2000 sonó mucho, fue muy Sí. interesante. Habían tours, investigadores desde Estados Unidos, se hablaba de que el FBI estaba metido en las cosas. Es que lo Quiero- atraparon, po. quiero por eso dejó de estar extraterrestre. presente. ¿Lo atraparon? Sí, por supuesto, lo atraparon. Yo tengo una amiga que es parte de una investigación ahí, Ceci UFO, un saludo. Y Ah, ella, sí, la conocimos sí, en cuando anduvimos Chiloé. buscando, en Chiloé la conocí. Sí. Sí, nosotros anduvimos buscando un tesoro nazi igual ahí en Payaco, pero ella estuvo presente en la aparición del chupacabra en el norte, lo siguió y vio a estos hombres de negro también que aparecieron, que andaban en helicóptero y todo, buscando a este chupacabra que viene como desde México, desde Centroamérica, avanzando hacia el sur y que pobló la mente de muchas personas, ¿no? en estas gallinas disecadas, por así decirlo, ¿no? Claro, Sin sangre, corderos, vacas con ataques de este chupacabra y que desapareció de este ideario público, por así decirlo, porque entiendo ya fue atrapado. Claro, dejó de ser mediático, pero eso no significa que no haya seguido los ataques. Todavía hay registro de ataques de chupacabra, así que a lo mejor era más de un chupacabra. Y además que el chupacabra viene de una investigación, ¿no? De un trabajo científico que se le habría escapado de las manos, habría escapado de
de laboratorio y tiene ciertas características, lo dibujaban de manera siempre muy similar, así que es parte también de estos mitos que nos vienen desde otros lados, que llegan hasta nuestro territorio y que han marcado algunas generaciones y que todavía están presentes hoy en día, sobre todo con las redes sociales, con TikTok y con todo lo que de alguna forma permite la difusión de la mitología en nuestra juventud. Ahí con el tema ese del chupacabra, si vemos el actuar con el tema de chupar la sangre, ahí tenemos otro de los grandes monstruos mitológicos que sería el vampiro, que es como la raíz de los seres chupasangre. Y ahí el más famoso podríamos nombrar a Drácula de Bram Stoker, que lo nombramos en el programa pasado, así que échenle una miradita al programa pasado, ahí también nombramos algo de Bram Stoker. Con este vampiro Vlad Tepes. Y en nuestra cultura tenemos al Piuchen. Y el Piuchen por acá, que se dice que cuando las ovejas quedan muy flacas, se empiezan a morir las gallinas o las cabritas ya no dan leche, es efecto del Piuchen que las está secando. Y además que nosotros tenemos un vampiro hematófago, se llama, ¿no? Sí, hematófago. Que consume sangre. Tenemos un murciélago en nuestro territorio también y que vendría a ser, que recibe el nombre de Piuchen. Entonces la mitología a veces también se compara con la realidad, se compara con lo que de alguna forma vivimos en este territorio. Claro, un murciélago chiquitito así, Sí. A lo mucho, no sé, pues se tomará 2 gramos de sangre, no creo que más. Pero, además de eso, el tema del vampirismo en general, nosotros podemos también extrapolarlo a nivel latinoamericano. Hay muchos ejemplos de vampiros, incluso ya muy parecidos al vampiro clásico que nosotros conocemos del gótico, y que es un personaje que tú tuviste la oportunidad de ir a visitar su tumba, que queda allá en Rancagua y Tito que Lastarria. tiene una tremenda leyenda detrás. Sí, Tito Lastarria es como el vampiro chileno, ¿no? Pero está ahí confundido con su padre, con Lisandro Lastarria, y hemos hecho una investigación. Es lo que la gente de Rancagua además conoce de mejor manera, ¿no? Porque el mito finalmente está ahí, está en su cementerio general, pero se habla de básicamente una maldición, que este vampiro habría sido puesto en este mausoleo con 4 cruces, y una vez que caigan las 4 cruces se va a liberar este vampiro y va a cobrar venganza de las personas que lo llevaron, pero de aquellos también que piden favores y que escriben en su mausoleo, ¿no? Y este Tito Lastarria es todo un personaje, porque son 2 personajes que se confunden y que de algún modo va a salir pronto, porque queda una sola de las 4 cruces. Una cayó para el terremoto del 85, las otras 2 cayeron para el terremoto del 2010. Entonces se está esperando a que caiga la última cruz y que se desate toda la furia de este vampiro chileno. Chan, chan, chan. Ahí, ¡tin! ¿Cómo se troza? Ahí, ¡tin! Y bueno, hay más mitos, ¿no? Como tal vez uno de los más relevantes de nuestra geografía, que tiene un litoral enorme de, no sé cuántos son, 4.000 kilómetros. Sí, es la extensión completa Claro. del territorio chileno. Y que aparece en muchas partes, y que es el Caleuche, ¿no? Y que viene también de este otro mito fundacional, que es el holandés errante. Así es que es un barco que se presenta en las noches, que tiene una tripulación, que si tú naufragas quedas en él. Vamos a seguir hablando del Caleuche después de esta breve Tanda comercial, de esta pausa comercial, y continuamos con la mitología importada a nuestro país, pero también con la mitología de nuestro territorio. Aquí estamos esperando el estreno de nuestro próximo capítulo de Letras Malditas, así que invitarlos a suscribirse, den manito arriba, presionen la campanita ahí para que le llegue un mensajito cada vez que subamos un nuevo video. Por aquí abajo están apareciendo nuestras redes sociales también del canal Letras Malditas, búsquenos en YouTube, ahí nos vemos en un próximo capítulo de más Letras Malditas. Estamos de regreso en Letras Malditas después de esta pausa comercial, y habíamos quedado en el tema de un mito que es un mito universal, un mito que
es importado ahí en la época de la colonia en nuestro país y tiene que ver con el caleuche. Claro, ahí hay que hacer referencia al siglo XVII, en 1600 por acá, empiezan a llegar los holandeses, mientras los españoles avanzan de norte a sur, los holandeses van de sur a norte, impulsados por esta patente de corso que les entregaba la corona, que era prácticamente ser piratas, pero con permiso. Claro. Tenían un documento que les permitía quitar las recaudaciones que tenían los españoles dentro del territorio. Y es ahí donde aparece este mito del holandés errante, muy usado por Disney en el cine a través de una película que se llama, una saga de películas, donde aparece este famoso pirata Jack Sparrow, que son los piratas del Caribe. Y ahí está este capitán, que era mitad cangrejo, mitad pulpo, llamado Davy Jones, condenado por una maldición. Claro, y esto viene además de una novela que se llama El holandés errante, que es del capitán Frederick Marryat, un capitán inglés que increíblemente ahí escribió varios libros muy interesantes que tienen que ver con relatos marinos, pero sin duda donde él sacó a relucir todo su capacidad narrativa es en El holandés errante, que se transforma después en un mito universal, ¿no? Como suele suceder con la literatura, que toma estos elementos de la mitología y los transforma en novela, se transforman en mitos universales, y de ahí que tenemos este barco con características similares, que tiene una tripulación, que muchos dicen que son brujos y que están condenados a navegar eternamente y nunca poder bajarse de este barco. Sí, gente puede subir, pero claro, nadie puede bajarse de este barco, ¿no? Hay ciertas versiones que hablan de que si te bajas, si eres brujo, porque también el caleuche, tenemos que recordar que recibe a los condenados de la gente que se ahoga o naufraga en el mar. Claro. Ellos son los que quedan condenados a quedar en este barco con una pierna atada a la espalda, pero también tiene su ventaja, ya que dentro del caleuche se habla de que siempre están de fiesta, siempre hay vino y todos los servicios y platos son de oro. Hay ciertas historias que cuentan personas que han tenido la oportunidad de viajar dentro del caleuche, de que siempre hay fiesta, y cuando les sirven la primera copa de vino, al beber ese vino no recuerdan nada más y despiertan en la playa al otro día. Y establece además el caleuche estos nexos comerciales, ¿no?, propios también de estos corsarios holandeses. Se habla de muchas personas en la isla que se han enriquecido al recibir al caleuche, al recibir las mercaderías, y de personas que son testigos que no ven estos negocios recibiendo vehículos con provisiones, y estas vendrían del caleuche. Hay lugares en los que el caleuche también se amarra, ¿no? Que están presentes en esta isla, pero sin duda este es un mito que excede a este territorio insular, a este archipiélago de Chiloé, y que está presente también en otras costas, incluso en algunos lagos. Sí, es un tanto extraño el tema de estos barcos fantasmas lacustres, pero sí existen. Y no solamente el caleuche, sino que también hay el Lucerna, que claro, es otro barco fantasma bastante conocido dentro del archipiélago de Chiloé y de las costas chilenas. Y últimamente también se vincula mucho al caleuche con la posibilidad de que sea un objeto submarino no identificado, ¿no? Con un OSNI. Y además está este otro vínculo que existe entre esta similitud del accionar del caleuche con los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que se U-21. Claro, que se sabe que vinieron a las costas chilenas a proveerse, escapando también y buscando este famoso viaje hacia la Antártida, ¿no? Claro, ahí se habla acerca de que este intercambio comercial, más que un barco fantasma, eran los submarinos alemanes que llegaron acá a las costas, y que la gente cambiaba ciertas cosas porque ellos estaban aislados, entonces necesitaban alimentos, necesitaban animales, y ellos pagaban en piezas de oro que habían traído desde Europa. Y ahí se habla del oro nazi que hay escondido acá en las costas también. Pero ese puede ser un tema para otro podcast. Así que si quieren que hablemos acerca de esta mitología también alrededor de los nazis en el sur de Chile, déjenlo en los comentarios ahí para que lo podamos presenciar y podamos hablar de este tema tan interesante también en otra oportunidad.
otro de los mitos relevantes de la isla de Chiloé, pero que también ha sido un poco importado, ¿no? Desde esta tradición europea, medio lasciva, medio erótica, que tiene que ver con este trauco, ¿no? Y que no solamente está presente en la isla de Chiloé, sino que estaría presente en gran parte de Chile, de Argentina, este ser que conquista a las mujeres principalmente en sueños, que habita en el bosque, que no tiene pies, ¿cierto? Que tiene unos muñones, que porta una pequeña hacha de piedra, que tiene un hacha bastón, del gentil, y el bastón se llama Pahueldún, Pahueldún. ¿cierto? Y este ser, que al parecer está un poco humanizado en el sentido de que usa un traje de quilineja de una planta, de una enredadera que se da en esta selva del sur de Chile, pero que además tiene ciertas características y que lo asemejan al carcancho, ¿no? Otro de los seres mitológicos que están en nuestra geografía. Claro, se habla acerca de uno de los carcanchos más conocidos, podría ser el Yeti de Rengo, que en la zona central se habla bastante de esta aparición cerca de los años 50, donde estos periodistas se enteran del Yeti, del supuesto Yeti que vivía ahí en el cerro, y que la gente de la comunidad ya lo conocía, que espantaba a los perros y a otros se los comía, que había dejado huellas y ellos fueron a investigar, así que hay ciertos registros acerca de este Yeti de Rengo, que podríamos también aterrizarlo con el carcancho de Chile. Claro, y además esta característica humanoide, ¿no? De estos seres, la pestilencia, que también se describe tanto en el trauco como en el carcancho, el habitar en los bosques, el tener fuerzas sobrehumanas, el estar constantemente escondido, ser muy poco visible. El trauco tiene esta otra condición más erótica, ¿cierto? Que de alguna forma en algún momento sirvió para justificar embarazos no deseados y todo eso en la isla de Chiloé, en una isla que históricamente siempre ha adolecido la presencia de los hombres porque tuvieron que salir a trabajar a distintas partes, por lo tanto habían embarazos, ¿no es cierto?, de mujeres que estaban casadas con el hombre trabajando en la Argentina, trabajando en el continente o hacia el sur, y el culpable era nada más y nada menos que el trauco. De ahí viene el dicho del hijo del trauco. El hijo del trauco. De las madres solteras era hijo del trauco. Así que ahí estamos un poco hablando acerca de estos mitos que son importados, que de alguna forma son tan conocidos en nuestra mitología, en nuestro acervo cultural nacional en Chile. Y nos vamos a ir nuevamente a una breve pausa comercial y volvemos con este segundo capítulo de Letras Malditas. ¿Sabes qué hace un técnico en comunicación audiovisual del CFT Estatal de Los Ríos? La región de Los Ríos tiene una creciente demanda en actividades teatrales, culturales y audiovisuales, las cuales necesitan un apoyo técnico especializado para su implementación, desarrollo y mantención. Un comunicador audiovisual es una persona encargada de solucionar audiovisualmente los problemas de las personas. Se abarca muchas cosas, no solamente el arte, sino que la parte técnica. Entonces es importante el técnico audiovisual, es importante que en la región haya más. Necesitamos más gente que nos ayude, que nos apoye para seguir trabajando en esto. Ubícanos en nuestro punto de admisión. Regresamos después de esta breve pausa comercial para seguir hablando en este podcast Letras Malditas. Y seguimos con el archipiélago de Chiloé, con otro de estos grandes personajes y que prácticamente también aparece dentro de la mitología ya nacional. Está conocida y ampliamente estudiada también, que es este personaje marino femenino y que da la bendición a los pescadores, que es la Pincoya. Y que además viene de toda la tradición de la mitología griega y la mitología de distintas culturas, ¿no? Y algunas muy anteriores incluso a la griega, que son de estos seres acuáticos que vivirían en el mar. Ahora, es interesante que las sirenas originalmente, el mito de las sirenas eran aves, ¿no? No eran
mitad pez, mitad mujer. Claro, las sirenas como mito en sí, cuando recién comienzan, eran estas mujeres mitad aves, casi parecidas a una lechuza. En otros se habla de que tenían pliegues de piel como los murciélagos, hay una discrepancia ahí, pero por lo general eran representadas como estas mujeres mitad ave. Y en la Odisea incluso hay versiones en las que la Odisea está traducida y las mujeres aparecen como con cola de pez, Claro. y en otras versiones aparecen las sirenas como estas aves, Y muy esta- parecidas a las arpías. Y la sirena se universaliza, por así decirlo, pero con esta figura de mitad pez, ¿no? Con estos tritones, que también son otros seres fantásticos o seres mitológicos de la cultura griega. Y en Chiloé específicamente hay también una especie de familia de seres acuáticos que estaría el Millalobo, que es como el padre, el rey del mar, ¿no? Estaría el Pincoy, que es el hermano de la Pincoya. Está la sirena. Y más al norte, aquí en San Juan de la Costa, están los chumpales Los también, ¿no? chumpales, que también son parte de la tradición indígena de la Mm. tierra acá, y que son muy parecidas al concepto de la sirena. Mientras tanto que la pincoya es más una mujer completa, no Claro. tiene esta característica de la cola de pez, sino que simplemente está vestida con las conchitas marinas y tiene caracoles enrollados en el pelo. Hace un par de años, un amigo, Mario Contreras, uno de los escritores más importantes del archipiélago de Chiloé, me comentaba muy fascinado, me decía: Aldo, se ha logrado develar un poco en qué consiste este mito de la pincoya en relación a esta danza y a este baile, mirando hacia la costa o de espalda hacia la costa, y lo vinculan con los canoeros chonos principalmente, que eran las mujeres quienes iban a mariscar, a bucear, y ellas cuando bajaban con su quiñe y encontraban los productos que iban a sacar del mar, que iban a recolectar, si salían mirando hacia la playa, era porque los hombres generalmente quedaban en la playa, era para que de alguna forma estuvieran preparados porque había encontrado lo que había ido a buscar. Y si miraba hacia adentro, hacia el mar, era porque iba a continuar buceando. Eso es un poco lo que tiene que ver con esta pincoya que baila y danza en la playa, ¿no? Mirándose a la playa es porque va a haber fertilidad, porque va a haber marisco, y si lo hace mirándose al mar es todo lo contrario, ¿no? Claro, es como va a haber mala pesca, no es necesario que haya como una hambruna, no es como estas pitonizas que podríamos hablar, sino que simplemente es una época donde va a faltar alimento y va a necesitar más trabajo conseguirlo. Y además está esta sirena que es la que encanta. Hay muchos relatos en relación a esta sirena en Chiloé, ¿no? Que vendría a ser similar a esta Circe, si no me equivoco, en la Odisea, este canto que atrae a los navegantes y que los hace naufragar o que los encanta, y finalmente la sirena no es tan bonita como parece ser, porque uno está bajo un El encanto. efecto de hipnosis. Podríamos hablar acerca de que el canto hipnótico de la sirena, y es lo que se menciona generalmente dentro de los textos de mitología, y como tú nombras a Circe, que era esta bruja que vivía en una isla y que encantaba a los hombres y después los transformaba en cerditos y se los terminaba sí. comiendo. Entonces está todo esto está presente también en nuestra mitología. Yo hace unos días atrás escuché un relato muy interesante de la pincoya en el lago Ranco, ¿no? Y hablaba acerca de esta aparición en el lago Ranco, y que si tú te acercabas, porque también ejercía esta especie de trance en quien era capaz de verla, si tú te acercabas y no era suficiente, el lago subía el agua y te atrapaba, ¿no? Entonces los niños sabían que si veían a la pincoya no debían acercarse a la orilla del lago, y esto es en el lago Ranco. Y dos personas, dos hermanas de alguna forma, me cuentan la historia que vivieron cuando niñas, cuando ven a esta pincoya en el lago Ranco. Y por ahí hay otra historia más interesante todavía acerca de Panguipulli en Talcapuy, en una laguna también en el que
había un ñen que tenía un par de chumpales mujeres y que el pueblo llevaba una especie de choza que estaba a la entrada, llevaba el trigo, llevaba algunas cosas, las dejaban ahí y después se encontraban con harina, con todo, que era lo que estos chumpales hacían en esta laguna. Ahora sí, el precio que debía pagar esa población mapuche ahí a las orillas de esa laguna era que el hijo de la primera hija, si es que nacía hija, de la esposa del lonco, debía ser entregada y llevarla a la laguna, ¿no? Para que se transformara en uno de los chumpales que hacían este trabajo. Así es que tenemos mucha mitología con esta especie de hablábamos, ¿no? De ninfas, de hadas, de... Claro, los seres elementales que podemos encontrar dentro de la naturaleza con esta característica faérica y que son coincidentes a nivel mundial. Entonces ahí tú te puedes poner a pensar de si es que en verdad existen todas estas cosas o es que el ser humano tiene esta capacidad de, independiente de la distancia en que se encuentren, llegan a las mismas conclusiones pensando o viviendo los mismos hechos. Puedes saltar, por ejemplo, a las características de los dioses griegos, de Zeus, por ejemplo, con Thor de la mitología nórdica, dos culturas que nunca se encontraron, pero sin embargo, estos dioses del trueno y la tormenta son muy parecidos. Entonces, también tenemos que pensar en que la mitología que llega a nuestro territorio es mitología de los pueblos indígenas y de la que trajeron los extranjeros cuando llegaron acá a nuestras tierras. Claro. Entonces esta mezcla también transforma a lo que nosotros conocemos como hoy en día mitología chilena. Un sincretismo, sin duda. La mitología se transforma en eso, un sincretismo, una mezcla de influencias, de historias y de estas historias además imposibles, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas o en algún momento de la vida de las sociedades vienen y tienen estos encuentros fantásticos con seres que parecen imposibles, pero que están ahí y que hacen de nuestro día a día, de nuestra cultura, algo mucho más interesante, algo mucho más entretenido, más fantástico, más mágico. No podemos dejar que la magia que nuestro pueblo tuvo en algún momento se pierda, y es por eso que estamos haciendo este tipo de programas que va todos los días sábados a las 21 horas en estas letras malditas para hablar de terror, para hablar de mitología y de muchas otras cosas. Sí, hoy nos tocaron los mitos y ya podemos anunciar que nos toca la próxima semana. Ya tenemos el tema escogido y yo creo que les va a interesar bastante, así que estén atentos al próximo programa donde vamos a hablar acerca de estos artistas malditos, los pactos con el diablo y este personajito que nos está acompañando el día de hoy acá y que nos ha traído algunos problemas durante la tarde, así que podemos comprobar ya de hecho que este tipo de pinturas tienen una carga que nos puede traer consecuencias. Oye, este libro se manifestó, ¿te diste cuenta? Ya habíamos quedado con la intención de leer un poco de este libro, La geografía del mito y la leyenda de Oreste Plat, que es un clásico de la mitología nacional, una tremenda investigación de uno de los próceres de la investigación mitológica y que hace referencia a la pincoya. Voy a leer un pequeño extracto. La pincoya es una sirena o ninfa que a veces anda acompañada por su marido, el pincoy. Ambos son rubios. En algunas ocasiones abandona el mar y excursiona por ríos y lagos. Su misión es fecundar a los peces y mariscos bajo las aguas, y de ella depende la abundancia o la escasez de estos productos, pues atrae o aleja de la costa a los peces y mariscos. Cuando un pescador ve de mañana surgir de las profundidades de las aguas a la pincoya y esta danza en la playa mirando hacia el mar, extendiendo sus hermosos brazos, hay alegría en todos porque este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza mirando hacia la costa, alejará a los peces. Interesantísimo. El trabajo de Oreste Plat yo creo que es la base mitológica con la que puedes empezar a trabajar tanto en colegios como si eres un investigador que le interesa este tipo de trabajos. Oreste Plat es indispensable dentro de la biblioteca de cualquier investigador o la gente que ama este tipo de mitos y leyendas. Y con estas letras malditas de Oreste Plat, en esta geografía del mito y la leyenda chilenos, estamos despidiendo este segundo capítulo de Letras Malditas aquí
en los estudios del CFT de La Unión. Sí, agradecemos al CFT por facilitarnos este espacio, prestarnos equipo y dejarnos ser como somos. Aquí podemos comentar lo que queramos y tener esta fantástica conversación junto a mi amigo Aldo Tetecuadra. Junto a Efraín Miranda nos despedimos también del equipo de producción que hace posible este podcast y los invitamos, como ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, todos los sábados, capítulo estreno a las 21 horas, en Letras Malditas en YouTube. También nos puedes encontrar en Instagram y en distintas redes sociales. No dejes que este podcast se pierda y continuemos hablando de terror, mitología y literatura fantástica.